fideicomiso. Ese fiduciario, a través de los beneficios que pueda llegar a obtener del desenvolvimiento de esos bienes o de las ganancias obtenidas por esos bienes, transfiere esos beneficios a una tercera persona denominada beneficiario. Este beneficiario puede ser el mismo fiduciante, es decir, esto se utiliza mucho cuando los consejos profesionales, por ejemplo, utilizan esta figura para poder construir complejos habitacionales para sus afiliados. Entonces, los afiliados, que serían, por ejemplo, el Consejo de Ciencias Económicas, establece de que los socios, los contadores o los economistas afiliados al Consejo, transmiten la propiedad de un terreno al fiduciario, que en este caso debería ser el Consejo de Ciencias Económicas, construye las casas y una vez construidas las casas, se las transfiere a los beneficiarios, que pueden ser las mismas personas que entregaron esos terrenos, o no. Es una figura apta desde el punto de vista impositivo y muy ventajosa, pero va a tener una infinidad de controles, ¿no? A pesar de ser muy fácil y de deslindar responsabilidades impositivas al fiduciante y al fiduciario, existen controles que ese fideicomiso como sujeto directo del impuesto debe cumplir. También menciona el artículo 53 que son ganancias de la tercera categoría los derivados de otras empresas unipersonales ubicadas en el país, como también las derivadas de comisionistas, rematadores, consignatarios y demás auxiliares de comercio, no incluidas expresamente en la cuarta categoría. No se olviden ustedes de que la cuarta categoría son las ganancias obtenidas por el trabajo personal, entre las que se pueden incluir estos comisionistas o rematadores, pero que en general son incluidas como de tercera categoría. También habla sobre las ganancias obtenidas por los loteos con fines de urbanización. En cierta manera nosotros ya hemos adelantado, pero lo vamos a ver con detenimiento en esta clase, qué es lo que debemos entender por las derivadas de loteos con fines de urbanización, que es considerada una renta de la tercera categoría, así como también aquellas derivadas de la enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal y la de el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Ya lo vamos a ver en forma más detenida. También van a incluir rentas de tercera categoría las demás ganancias que no puedan ser incluidas en las otras categorías. Y también en esta categoría, y esto lo vimos cuando analizamos rentas de cuarta, las ganancias derivadas de sociedades civiles, que el ejemplo que habíamos dado en aquel momento fueron la de los médicos, que solamente realizaban consultas, pero que luego de un tiempo esos médicos comenzaron a tener internaciones. El hecho de la internación es un complemento comercial de la actividad civil, lo cual hace de que esa renta se transforma en una renta de tercera categoría y no de cuarta. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque si es una renta de cuarta, es decir, que si estas ganancias de sociedades civiles no están complementadas con una actividad comercial, deben ser consideradas rentas de la cuarta categoría y por lo tanto aplicable la teoría de la fuente. Pero si esa actividad, si esas ganancias producidas por estas sociedades civiles son complementadas con una explotación comercial, entonces esas ganancias dejan de ser de cuarta categoría y pasan a ser rentas de la tercera categoría, con lo cual se aplica la teoría del balance. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Vamos a suponer que sí. Entonces, a modo de repaso, ¿cuáles son los sujetos del impuesto que van a obtener ganancias de la tercera categoría? En primer lugar, hablamos de los sujetos encuadrados en el artículo 73, inciso A de la ley. ¿Cuáles son esos sujetos del inciso A? Estamos hablando de todas las sociedades de capital, sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones en la parte de los socios comanditarios, y siempre que se traten de sociedades constituidas en el país. Estamos hablando de las sociedades anónimas unipersonales, las famosas SAU, reguladas por la Ley General de Sociedades,
las sociedades en comandita por acciones en la parte de los socios comanditarios, las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS, que si bien no están reguladas por la Ley General de Sociedades, están reguladas por la Ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, las sociedades de responsabilidad limitada, los fideicomisos, ya vamos a entrar a ver este tema de los fideicomisos financieros y no financieros, las sociedades de economía mixta, recuerdan ustedes que estas sociedades tienen una parte del capital es público, es decir, del Estado, en cualquiera de sus estamentos, y una parte privada. Estará alcanzada las sociedades mixtas por la parte no exenta, es decir, por la parte del capital privado. Las entidades financieras reguladas por la Ley 22.016, que son las entidades financieras, los fondos comunes de inversión, las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas que no tengan otro tratamiento, ¿sí? Y en todos los casos vamos a decir entonces que se traten de sociedades constituidas en el país. Luego tenemos los sujetos encuadrados en el artículo 53, inciso B de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y dijimos que eran aquellas otras sociedades, regularmente constituidas o no, pero que al no ser regularmente constituidas, es decir, que si bien en principio deberían ser agentes de información y no sujetos pasivos, tienen la opción de transformarse en sujetos pasivos en la medida de que hagan la opción frente al fisco. Podrán optar entonces por tributar el impuesto de acuerdo a lo establecido por el artículo 73, inciso A, siempre que lleven registros contables y deberán mantenerse en esa condición de sujeto pasivo por lo menos en el término de 5 años a partir del ejercicio de la opción. Por otro lado, tenemos los establecimientos permanentes, que también son sujetos pasivos del impuesto a las ganancias y encuadrados en sus rentas como de tercera categoría. Recuerden entonces de que estamos hablando de establecimientos fijos dentro del país cuyas ganancias son pertenecientes o sus titulares son los beneficiarios del exterior. Y por último tendríamos los agentes de información, que son aquellas empresas irregulares, pero que no optaron por tributar como sociedades de capital. Por lo tanto, informarán sus ganancias y también la participación que tienen los socios para que estos individualmente deban declarar como una renta de la tercera categoría en sus declaraciones juradas. Es importante aclarar aquí, antes de continuar, de que la secuencia de las alícuotas aplicables, la tasa corporativa aplicables a los sujetos empresas, ha venido teniendo variaciones. Así, por ejemplo, hasta el 2017, hasta los ejercicios finalizados hasta el 30 de diciembre del 2017, venían aplicando una tasa del impuesto del 35%. A partir de la entrada en vigencia de la reforma tributaria de la 27.430, estos sujetos cuyos ejercicios comenzaban a partir del 1 de enero del 2018 y hasta el 31 de diciembre del 2020, tributan o tributaban a la tasa del 30%. Pero a partir de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021, se aplica una tasa o una escala nueva, regulada en el artículo 73, para estos sujetos, cuyos ejercicios se inician a partir del 1 de enero del 2021, y es de acuerdo a esta tabla que les estoy mencionando en la presentación. Es decir, que si las ganancias imponibles se encuentran en el primer tramo, es decir, de 0 a 5 millones de pesos, van a pagar el 25% sobre el excedente de 0 pesos, es decir, el 25% de la ganancia que obtengan hasta el límite de los 5 millones de pesos. Ahora, si la ganancia está entre 5 millones y 50 millones, van a pagar 1.250.000 pesos más el 30% del excedente a los 5 millones. Y si la ganancia obtenida supera los 50 millones de pesos, pagarán 14.750.000 pesos más el 35% de lo que exceda a los 50 millones. Estos importes, de acuerdo a la reforma, a la última reforma que fue en el 2020,
van a ser actualizados anualmente por el IPC, el Índice de Precios al Consumidor. Pero esto va a suceder a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, los sujetos empresas que hayan obtenido ganancias hasta el 31 de diciembre del 2017 tributaban una tasa del 35%. Aquellos sujetos cuyas ganancias obtuvieron en los periodos fiscales 2018, 19 y 20 tributan al 30%. Y en el 2021 se aplica esta tabla que ustedes tienen abajo, que van a tributar entre el 25 y el 35%, más un importe fijo de acuerdo a lo que está en la tabla que se indica en la pantalla. Veamos entonces ahora un poquito el tema de los fideicomisos. Dijimos entonces que el fideicomiso era una figura, digamos, creada por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tenían aplicaciones tributarias muy ventajosas, porque el patrimonio del fideicomiso era totalmente independiente a la persona del fiduciante y a la persona del fiduciario. Por lo tanto, era una protección que se le daba a estos bienes. Sin embargo, el fiduciario, que es quien administra y obtiene las ganancias y que luego va a transmitirlas al beneficiario, este beneficiario puede ser el mismo fiduciante o no. Entonces vamos a tener un fideicomiso no financiero, en donde el fiduciante, es decir, la persona que aporta los bienes o que aporta o que transfiere la propiedad de los bienes para que el fiduciario pueda administrarlo, puede ser el mismo beneficiario. Si es el mismo beneficiario, entonces la ley dice, el fideicomiso no va a ser sujeto del impuesto, sino que lo será el fiduciante. Y esto lo dice el artículo 73, inciso A. Ahora, pero si el fiduciario, cuando transfiere al beneficiario, la figura del beneficiario no es coincidente con el fiduciante, entonces el sujeto pasivo del impuesto es el fideicomiso. Ustedes en esta pantalla van a tener en la parte baja, cuando hablamos de un fideicomiso no financiero, tenemos un fiduciante que puede ser no beneficiario. ¿Sí? El fiduciario es el que administra esos bienes que obtiene la ganancia y que se la va a transferir a un beneficiario. Si ese beneficiario no es el fiduciante, no coincide la figura del fiduciante con el beneficiario, en ese caso el fideicomiso es sujeto directo del impuesto y deberá tributar las ganancias obtenidas. Pero en cambio, si el fiduciante es fiduciario, beneficiario a la vez, entonces el fideicomiso se convierte en un agente de información, pero es el fiduciante el que debe tributar el impuesto y declararlo como una renta de la tercera categoría. Lo mismo sucede cuando el fiduciante, que es quien aporta los bienes, que es administrado por el fiduciario, no es el beneficiario y a la misma vez no es residente del país, el fideicomiso no será agente directo o no será sujeto directo del impuesto, sino que deberá informar las ganancias obtenidas por este beneficiario, que a la vez puede ser fiduciante, como una renta de la tercera categoría, por lo tanto es un beneficiario del exterior. Y por otro lado tenemos los fideicomisos financieros. Estos fideicomisos financieros siempre van a ser sujetos directos del impuesto, tal cual lo dice el artículo 73, inciso A. Pero acá tenemos que estos fideicomisos financieros son en donde los fiduciantes aportan en general dinero a un sujeto que en general es una sociedad anónima, que es la que va a transmitir o que va a desarrollar o va a obtener las ganancias, y esta participación que tienen los fiduciantes, digamos, pueden estar avalados por documentos o por certificados, ya sea cartulares o no, y en esos casos no van a tributar el impuesto el beneficiario del
las ganancias obtenidas por el fideicomiso financiero, sino que es el fideicomiso financiero, es decir, la empresa que maneja esos fondos son los que van a tributar el impuesto correspondiente. Generalmente estas empresas son bancos, estas sociedades anónimas son entidades financieras, son ellos los que van a generar el movimiento de ese dinero aportado por el fiduciante, que pueden ser personas humanas o sucesiones indivisas, o pueden ser personas jurídicas, pero que al ser financiero y al estar involucrada una entidad financiera que hace las veces de fiduciario, es el fideicomiso financiero el sujeto directo del impuesto. ¿Se entiende esto, chicos? Es medio complicado, pero el esquema es ese. Cuando es un fideicomiso financiero, siempre este fideicomiso va a ser sujeto del impuesto. Cuando no es financiero, tenemos que analizar si la figura del beneficiario es coincidente con la del fiduciante. Si esto es así, el fideicomiso no es sujeto del impuesto, sino que se transforma en un agente de información. Y el que tiene que tributar el impuesto por la ganancia obtenida del fideicomiso es el fiduciante, que coincide con la figura del beneficiario. O si el beneficiario es un sujeto no residente del país, también deberá declarar este sujeto del exterior a través de un responsable sustituto, seguramente, la ganancia obtenida como de tercera categoría por estas utilidades obtenidas. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Bien. Veamos, antes de comenzar, los fondos comunes de inversión, que son sujetos también que hemos mencionado, y que es una figura poco habitual, pero que se utiliza mucho. No está regulada por el Código Civil y Comercial, sino por la Ley 24083, que regula los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, digo, y los define como el patrimonio de titularidad de diversas personas a las cuales se les reconoce derechos de copropiedad, ya sea a través de escrituras públicas o de manera cartular. Estos fondos no constituyen sociedades y tampoco carecen de personalidad jurídica. No tienen personalidad jurídica, pero sí pueden tener personalidad impositiva porque merecen su inscripción como tales y ser sujetos directos del impuesto a las ganancias. Los bienes que integran estos fondos comunes de inversión constituyen un patrimonio separado, al igual que el fideicomiso, de la figura de la persona que aporta esos fondos y del sujeto que las obtiene, digamos, porque acá vamos a tener dos figuras o tres figuras importantes. Primero, las personas que aportan dinero, esos fondos, a una entidad. Esta entidad tiene que ser una sociedad anónima y va a aparecer acá una nueva figura que es una entidad depositaria que sí o sí debe ser una entidad financiera, un banco. Sí o sí tiene que aparecer esta figura de la sociedad anónima, que es la sociedad que administra, y el banco depositario, que es quien va a generar los resultados. Ahora, ninguno de los integrantes del Fondo Común de Inversión serán responsables personalmente por las obligaciones del fondo, ni los acreedores de los cuotapartistas, ni la sociedad gerente, ni la sociedad depositaria podrá ejercer derechos sobre el patrimonio del fondo común. Entonces, como ustedes ven, hay una diferencia sustancial entre lo que es fideicomiso y fondo común de inversión. En el fideicomiso hay una transmisión de la titularidad de bienes a una persona que la administra y obtiene ganancias que después las transmite a los beneficiarios. En cambio, en el fondo común de inversión son fondos que personas aportan o ponen en manos de una entidad financiera, que es la sociedad gerente, pero que a su vez deben tener otra persona, otra entidad financiera, que es un banco, que capta esos fondos y obtiene las ganancias correspondientes. En estos casos, el fondo común de inversión será el sujeto pasivo del impuesto. Y los socios, o mejor, no los socios, sino los titulares de esos beneficios, no son sujetos directos del impuesto, no deben declarar ganancia alguna ni participación en los fondos comunes, porque ya lo hace este fondo común de inversión. Veamos otros sujetos que tienen que ver con la venta de inmuebles. Ustedes
ya hemos analizado esto cuando vimos rentas de la segunda categoría, respecto de las operaciones con venta de inmuebles. Pero acá debemos hacer alusión a dos situaciones muy bien definidas por la ley y que como consecuencia de la 27430, que fue la reforma introducida en el 2017, dice de que la venta de inmuebles o la transferencia de derechos sobre inmuebles está alcanzada por el impuesto con prescindencia de la persona que lo realiza. Entonces, antes de la reforma del 2017, nosotros hacíamos una separación de sujetos que se los denominaba habitualistas. ¿Habitualistas por qué? Porque siempre realizaban actividades sobre inmuebles, o sea, siempre vendían inmuebles. Y aquellos sujetos no habitualistas, es decir, aquellos que no realizaban operaciones permanentemente con estos inmuebles. Entonces acá lo que debíamos separar, y lo que nunca cambió, son estos sujetos habitualistas. Estos sujetos habitualistas, a su vez, los podemos subdividir en dos: las personas humanas y sucesiones indivisas que hagan habitualidad, y los sujetos empresas. Los sujetos empresas no hay problemas en cuanto a su distinción, porque todas las ventas que realicen los sujetos empresas están gravadas aplicándose la teoría del balance y la tasa corporativa del impuesto. Y esto es encuadrado como una renta de la tercera categoría. Pero si estábamos hablando de personas humanas y sucesiones indivisas, para considerarlas habitualistas, esas ganancias debían provenir de loteos con fines de urbanización, de la venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal o de la enajenación de inmuebles bajo el régimen de desarrollo y venta de conjuntos inmobiliarios. Para estos sujetos se aplica la teoría de la fuente y la tasa aplicable es la corporativa, pero se considera una renta de la tercera categoría. Entonces decimos, estas personas humanas y sucesiones indivisas que obtengan ganancias sobre la venta de inmuebles en estos conceptos que acabamos de mencionar, las denominamos habitualistas y son consideradas rentas de la tercera categoría. ¿Y qué pasaba antes de la reforma con los sujetos no habitualistas? Que eran las personas humanas o sucesiones indivisas que no estaban alcanzadas por el impuesto a la ganancia porque la venta de inmuebles realizada por estos sujetos no estaba alcanzada. Es decir, que no realizaban ventas de terrenos o de inmuebles derivados de los loteos con fines de urbanización o la venta de inmuebles por el régimen de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, sino que vendía un inmueble esporádicamente, no estaba alcanzada por el impuesto a las ganancias, pero sí estaba alcanzada por el impuesto a la transferencia de inmueble. Este impuesto a la transferencia de inmueble era una retención que aplicaba el escribano interviniente y debía tributar el 1,5% aplicable sobre el valor de la venta que establecía la escritura traslativa de dominio. Pero a partir de la reforma de la 27430, incorpora este apartado 5 del artículo 2, en donde dice con precisión de que estas ventas de inmuebles iban a estar alcanzadas cualquiera sea el sujeto que las realice. Por lo tanto, por más que no sea habitualista, la venta esporádica de un inmueble va a estar alcanzada. Y va a estar, no solamente que va a estar alcanzada, sino que además la incluye dentro de lo que es el impuesto segular. Y eso lo va a categorizar como una renta de la segunda categoría. Entonces veamos, ¿qué es lo que vamos a entender por loteos con fines de urbanización? Es decir, estamos analizando ahora aquellas rentas consideradas de tercera categoría realizada por sujetos habitualistas. Esto está en el artículo 53 de la ley, inciso F. ¿Cuáles son las condiciones para considerar una venta de estas características como de tercera categoría? Primero, deben verificarse alguna de estas condiciones. Primero, de que el número de lotes resultantes del fraccionamiento que haga del inmueble, del terreno, sea superior a 50 lotes. Eso es lo primero que debemos analizar. Segundo, cuando al término de 2 años contados desde la fecha de iniciación efectiva de la venta,
se enajenen más de 50 lotes de una misma fracción, o unidad de tierra, aunque correspondan a fraccionamientos efectuados en distintas épocas. Y cuando la venta se verifique en más de un periodo fiscal, el contribuyente deberá rectificar declaraciones juradas. Esto, quiero que entiendan esto. Esta lectura o esta redacción del artículo 53, inciso F, es anterior a la reforma introducida por la 27430. Entonces hagamos abstracción de esta reforma en donde la venta de inmuebles está alcanzada por el impuesto a las ganancias, cualquiera sea el sujeto que las desarrolle. Entonces, antes de la reforma, para poder encuadrar una renta de tercera categoría, debíamos ver si es sujeto a empresa, es tercera categoría sin duda. Ahora, si estamos hablando de personas humanas o asociaciones indivisas, deben ser consideradas habitualistas. Pero para ello, decimos entonces, para ser habitualistas, la enajenación o la ganancia obtenida deben obtenerse como consecuencia de los loteos con fines de urbanización. Y vamos a entender como loteos con fines de urbanización aquellos inmuebles o terrenos que hayan sido subdivididos y cuya fracción, o cuyo fraccionamiento implique contar con más de 50 lotes. Pero a la misma vez establece este artículo 53 que para que esté grabado por el impuesto a las ganancias debe venderse a partir del lote número 51. ¿Qué quiere decir esto? Que si vendió desde el lote número 1 al lote 50, la venta de esos lotes no estaban alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Recién iban a estar alcanzadas cuando venda el lote número 51. ¿Esto qué quería decir entonces? Si vendió del lote 1 al 49, perdón, al 50, no tributaban el impuesto a las ganancias, pero sí tributaban impuesto a la transferencia de inmueble. Pero cuando vendía el lote número 51, entonces todas las ventas que realizaron desde el lote número 1 al lote número 51 sí estaban alcanzadas por el impuesto a la ganancia. Pero acá, ¿qué es lo que sucede? Sucede que mientras vendió del lote 1 al lote 50, no declaraba esas ganancias. Cuando vende el lote 51, resulta que no solamente tiene que declarar ganancias por la venta del lote 51, sino de las 50 restantes. En ese caso, lo que dice la ley, debe rectificar las declaraciones juradas de los periodos en que vendió del lote 1 al 50, declarar como venta gravada esos inmuebles, rectificando sus declaraciones juradas e ingresar el saldo resultante. ¿Y qué pasaba con el impuesto a la transferencia de inmueble que había pagado al fisco por estar alcanzado por aquel impuesto? Tenía que aplicar la vía de la repetición, es decir, que debía solicitarle al fisco que le devuelva la plata que había pagado como consecuencia de ese impuesto a la transferencia de inmueble. Entonces, cuando sucedía la venta del lote 51, a partir del lote 51 y las que vendió para atrás, son ganancia grabada en el impuesto a la ganancia como de tercera categoría, y las declaraciones juradas en las cuales no incluyó como venta grabada las del lote 1 a 50 deben ser rectificadas e ingresar el saldo resultante. Por lo tanto, las ganancias o las ganancias por las ventas de inmuebles posteriores a la número 51 estarán alcanzadas por el impuesto. ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, vamos a suponer que sí. Bien, pero ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Eso es para en el caso de las personas humanas que han realizado actividad antes del 2017, ¿no? O en el 2017. Claro, por eso estamos haciendo la separación, que la redacción de este artículo 53, inciso F, es anterior a la reforma 27430. Por eso decía, hagamos abstracción de lo que es ahora. Por eso ahora vamos, es importante que entiendan esto que acabo de decir. Para darte una respuesta a tu pregunta es sí. Sí. Ahora, pero ahora vamos a aclarar qué es lo que pasa con la reforma. Entonces, gracias, profe. Antes de la reforma,
todos aquellos lotes que vendieron o que vendió este sujeto del 1 al 50 no estaban alcanzadas por el impuesto, pero sí por el impuesto a la transferencia de inmueble y por lo tanto debía pagar ese impuesto. Pero cuando empezó a vender el lote número 51, comienzan a estar grabadas no solamente la que va a vender con posterioridad al lote 51, sino las anteriores, las del 1 al 50. También caen dentro del objeto del impuesto, por lo tanto debe incluirlas en aquellos periodos fiscales que no declaró. Por eso requiere que se rectifiquen las declaraciones juradas de aquellos años y pague el impuesto resultante. Por supuesto que no va a pagar intereses, pero sí debe incluirlas rectificando las declaraciones juradas. Esto era lo que pasaba antes de la reforma respecto de los loteos con fines de urbanización. Pero la reforma dice, a partir del 2017, o del 18 mejor dicho, cualquiera sea la persona que venda estos inmuebles, está alcanzada por el impuesto a la ganancia. Entonces, ¿qué pasa con los lotes del 1 al 50? Que antes no estaban alcanzadas, pero ahora sí. Entonces, va a tributar impuesto a las ganancias. Pero ¿qué pasa? Las ventas del lote 1 al lote 50 no puede ser encuadrada como una renta de la tercera categoría, porque no se dieron los condicionamientos que acabamos de mencionar, pero sí están incluidas como una ganancia de la segunda categoría, por este apartado quinto del artículo 2 de la ley, modificado por la reforma. Entonces está alcanzado por el impuesto cedular, del 15%. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ya está pagando el impuesto a la ganancia correspondiente, pero a partir de la venta del lote número 51, que comienza a estar grabado como una renta de la tercera categoría, los lotes 1 a 50 también deberían ser incluidos como una renta de la tercera categoría, pero ya pagó un impuesto a las ganancias cedular del 15%. ¿Qué pasa con eso? Hasta ahora no hay una definición al respecto por parte del organismo, por lo menos no he visto que haya sacado alguna reglamentación al respecto, porque cuando no estaba alcanzada, lo que el fisco hacía era de que el sujeto, por la vía de repetición, el fisco le devuelva el impuesto a la transferencia de inmueble pagado por estos inmuebles del 1 al 50. Entiendo que será el mismo procedimiento después de la reforma, porque está pagando un impuesto cedular del 15% de esos lotes, que en principio son de segunda categoría y ahora pasarían a ser de tercera categoría. ¿Se entiende esto ahora? Sí, profe. Bien. Para dar mayores precisiones a lo que es un loteo con fines de urbanización, debemos entender entonces cuándo es la iniciación efectiva de las ventas, es decir, cuando se empiezan a vender, pero a partir de cuándo comienzan a estar grabadas. Y la ley habla de, va a estar grabada a partir de la venta del lote 51, y esa fecha se entiende que es la de la celebración del primer boleto de compraventa, y no de la escrituración, porque puede ser que a lo mejor del lote 1 a 50 se hayan emitido boletos de compraventa y no la escritura traslativa de dominio, que se hará recién cuando venda la totalidad de los inmuebles, suponiendo de que sea a una única persona. Entonces, la iniciación efectiva de la venta se toma como fecha la del primer boleto de compraventa. Por otro lado, debemos decir cuándo debemos entender que se trata de un loteo con fines de urbanización. No es cualquier loteo. Siempre tenemos que tener presente de que deben referirse a loteos para urbanizar. No puede ser un loteo realizado en un espacio rural. Que se pueden hacer loteos y venderse, pero no con fines de urbanización, sino para trabajar la tierra, por ejemplo. Es decir, que debe entenderse de que debe ser para urbanizar, no en otro sentido. Lo que pasa es que no necesariamente los loteos deben ser entendidos de urbanización solamente como lotes urbanos. También pueden ser lotes rurales, pero que tienen que tener estos fines de urbanización. Bien, veamos algunos ejemplos como para que se entienda esto que estamos hablando. Supongamos este caso.
Una persona humana realiza un único loteo con fin de urbanizarlo. Del fraccionamiento resultan 49 lotes y se venden en el mismo año del fraccionamiento. Al no verificarse los requisitos en forma concurrente, es decir, más de 50 lotes de una misma fracción y venta de más de 50 lotes, la operación no puede encuadrarse como renta de la tercera categoría. Hasta ahí vamos. Sin embargo, podría encuadrarse como ganancia de segunda categoría por el artículo 2, apartado 5. En tal caso, debe analizarse si la adquisición fue antes o después del 1 de enero del 2018 y determinar si está alcanzado por ITI o ganancias. ¿A qué me refiero con esto? La reforma, en aquel momento, estableció que si bien van a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias la venta de inmuebles realizada por cualquier sujeto, cuando se traten de personas humanas o sucesiones indivisas, para saber si la venta de ese inmueble está alcanzada por el impuesto a las ganancias como una renta de segunda categoría, debíamos analizar el momento en que se adquirió ese inmueble. Si la adquisición de ese inmueble fue anterior al 1 de enero del 2018, entonces esa venta de inmuebles no va a estar alcanzada por el impuesto, a pesar de que la venta se realice en la actualidad. Pero sí va a estar alcanzada por el impuesto a la transferencia de inmueble. Pero si ese inmueble ha sido adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018 y se vende en la actualidad, entonces sí está alcanzada por el impuesto a las ganancias y no por el impuesto a la transferencia de inmueble. Y sucede esto que les decía, porque mientras no se venda el lote número 51, no puede ser considerado una renta de la tercera categoría, pero sí de segunda, pagando un impuesto cedular del 15%. Entonces, cuando se transformen todas estas ventas a tercera categoría por haberse vendido el lote número 51, ¿qué pasa con el impuesto cedular pagado por la venta de los lotes 1 a 50? Entiendo que en esos casos puede suceder la vía de la repetición, al igual que sucedía cuando estaban alcanzados por el impuesto de transferencia de inmueble, o tomarlo como pago a cuenta del impuesto cuando se conviertan en rentas de tercera categoría. Esto es recapitulando lo que hemos analizado. Veamos otro ejemplo, el ejemplo 2, que dice, una sociedad vende 3 lotes. La renta obtenida es de la tercera categoría, dado que proviene de una sociedad anónima y por tanto alcanzada por el impuesto a la ganancia. Esto no hay dudas, el sujeto es un sujeto empresa, por lo tanto cualquier venta que realice es de tercera categoría. Veamos este otro ejemplo, el ejemplo número 3. Persona humana que en el año 2014 hace un loteo del que resultan 40 lotes. Y en el año 2015 se efectúa un segundo fraccionamiento de la misma unidad de tierra, del que resultan 30 lotes. Es decir, que tenemos 40 lotes por un lado, más 30 lotes después. Acá ya tenemos 70 lotes, que se subdividió un fraccionamiento de tierra. La primera venta de los lotes se registró el 15 de marzo del 2014, en tanto que la número 51 se realizó en febrero del 2016, el 10 de febrero del 2016. ¿Qué pasa con esto? Si bien la primera venta de lotes se produce el 15 de marzo del 2014, no está alcanzada por el artículo 53, inciso F, dado que a esa fecha no se cumplen los requisitos analizados. En cambio, sí podría estar grabada por el artículo 2, apartado 5, en el caso de no estarlo, paga impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Qué tengo que ver si está alcanzado o no cuando adquirí ese inmueble? Y fíjense que en el 2014 realiza el loteo, se supone que fue adquirido por lo menos en el año 2014. Al haber sido adquirido en el 2014 y la venta se realiza con posterioridad al 1 de enero del 2018, vamos a decir de que la venta de ese inmueble no está alcanzada por el impuesto a la ganancia, pero sí por el impuesto a la transferencia de inmueble. Pero ¿qué pasa luego? Me dice que en el 2015 se realiza la venta del lote 51. Entonces, durante ese año, el 2015, realizó ventas
que tampoco estaban alcanzadas por el 53 inciso F, dado que no cumple con el requisito de vender más de 50 lotes, porque fíjense que el lote 51 en el 2016, que en el 2015 realizó ventas. Por lo tanto, las ventas que realizó en el 2015 tampoco pueden ser encuadradas como una renta de tercera categoría, porque no se cumplen estos requisitos del 53 inciso F, pero sí podrían estar alcanzadas como una renta de segunda categoría como consecuencia del apartado 5 del artículo 2. El análisis es el mismo que el anterior. No estaría alcanzado por ganancia por cuanto la adquisición de esos inmuebles o de ese inmueble ha sido anterior al 1 de enero del 2018. Por lo tanto, sí estará alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Pero ¿qué pasa en el 2016? Vende el lote 51, por lo que todas las ventas realizadas hasta esa fecha, los 51 lotes, están alcanzadas por el artículo 53, inciso F, es decir, una renta de la tercera categoría, pero no solo la venta del lote 51, sino todas las anteriores también. En este caso, el contribuyente, ¿qué debe hacer según la ley? Debe, al vencimiento de la declaración jurada del 2016, rectificar las declaraciones juradas del 2014 por la venta de los lotes realizadas en ese año y también la del 2015 por las ventas realizadas en el 2015. Y por el año 2016 debe declarar en la declaración jurada original las ventas realizadas en el 2016. Ahora, se aclara, dice el práctico, que la venta realizada con posterioridad a la venta 51 también están alcanzadas por el impuesto a las ganancias y deberán ser declaradas en el año en que la venta se realice. Entonces, fíjense ustedes de que para poder ser encuadradas como rentas de tercera categoría, necesitamos que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 53, inciso F, para ser encuadradas de tercera categoría. Si no puede ser encuadrada de tercera categoría, no podemos hablar de loteos con fines de urbanización todavía, sino recién cuando se venda el lote 51, que estará alcanzada recién como renta de la tercera categoría. Sin embargo, los lotes 1 a 50 deberemos analizar si está alcanzada por ganancias o está alcanzada por impuesto a la transferencia de inmueble en función de la fecha de adquisición de esos inmuebles. Bien, pasemos. Antes de eso, nos estaría faltando lo que son los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué es lo que debemos entender por conjuntos inmobiliarios? Que si bien van a ser considerados rentas de tercera categoría, el Código Civil y Comercial, en el artículo 2073, nos dice qué es lo que debemos entender por conjuntos inmobiliarios. Y dice que son los clubes de campo, los barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplen usos mixtos con arreglo a las normas administrativas locales. Por ejemplo, un barrio cerrado es considerado un conjunto inmobiliario. La venta o la ganancia que se obtenga como consecuencia de la venta de algún inmueble en un barrio cerrado será considerado como una renta de la tercera categoría, realizada por persona humana o asociación indivisa, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de los sujetos habitualistas. Y con respecto a lo que es propiedad horizontal, no cabe dudas, estamos hablando de personas humanas, asociaciones indivisas, que construyen bajo el régimen de propiedad horizontal, que son edificios, y al venderse esos edificios por estos sujetos, serán considerados habitualistas y por lo tanto rentas de la tercera categoría. Por otro lado, vamos a culminar esta primera parte de lo que estamos analizando como rentas de la tercera categoría, que el artículo 127 y 128 del decreto reglamentario nos da un esquema de liquidación cuando estemos en presencia de sujetos empresas que llevan registraciones contables y de aquellos que no llevan registraciones contables. Pero ¿qué pasa con aquellos sujetos que llevan registraciones contables? Aquí hay que hacer una distinción entre lo que es el balance contable de lo que es el balance impositivo. No necesariamente son lo mismo.
puede haber diferencia y que de hecho las hay. ¿Por qué? Porque pueden haber normas contables profesionales que admitan considerar ingresos que para la ley del impuesto a las ganancias no deben serlos, no deben considerarse como ingresos gravados. De la misma manera, en un balance contable pueden existir deducciones, gastos, incluidos en el balance, que no son admitidos por la ley del impuesto a las ganancias. Entonces yo puedo tener ajustes impositivos positivos o negativos para poder arribar a mi balance impositivo. ¿Qué ajustes podría llegar a tener? Y ya lo vamos a ver cuando analicemos las deducciones, que van a haber diferencias, por ejemplo, en las amortizaciones, que contablemente pueden utilizarse y que no son admitidas impositivamente, y por lo tanto va a merecer un ajuste al balance contable para permitir arribar a un balance impositivo. En las amortizaciones contables podemos aplicar distintos métodos. Podemos aplicar el de la línea recta, que es distribuir, digamos, el valor origen del bien en los años de vida útil asignado, o podemos utilizar una amortización en función de las unidades de producción, pero que impositivamente el único método admitido por la ley del impuesto a las ganancias es el lineal, es decir, distribuir el valor origen en la cantidad de años de vida útil asignado al bien. Es el único método de amortización admitido por la ley impositiva. Por lo tanto, si contablemente se aplica un método de amortización distinto, debe ajustarse ese balance contable para arribar a un balance impositivo. Por otro lado, puede suceder que en un balance contable se haya incorporado como ganancia o como ingreso, digamos, una ganancia que está exenta del impuesto a las ganancias. En ese caso, deberá ajustarse el balance contable respecto de esa ganancia no computable para el impuesto a la ganancia y por lo tanto el balance impositivo no será igual al balance contable. Entonces, todos estos ajustes que podríamos ir desarrollando y que lo vamos a ver detenidamente en otro momento, vamos a ver que el balance contable, para llegar a un balance impositivo, van a haber ajustes positivos o negativos. En cambio, cuando hablamos de un sujeto, empresa, que no lleva registraciones contables, va a partir como lo haría una persona humana, es decir, vamos a partir de ingresos computables y le vamos a restar a esos ingresos computables los gastos computables. Y allí vamos a tener nuestro balance impositivo, nuestra ganancia neta sujeta a impuestos. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, chicos, para no extendernos. Tenía pensado esta clase dividirla en dos partes para que no sea tan abultada, porque si no van a ser muchos conceptos lo que vamos a tratar, y es muy factible de que no lo puedan retener. Entonces vamos a cortar acá, en esta parte. La próxima clase nos estaríamos viendo el día lunes a las 20 horas, y vamos a continuar, porque a partir de este momento lo que vamos a ver son las distintas deducciones admitidas para la tercera categoría, que son muchas, son muy importantes, y prefiero que ustedes ahora repasen lo que hemos visto acerca de las rentas comprendidas en la tercera categoría y los sujetos involucrados, antes de comenzar con las deducciones. Que son muchas, como le digo, y requieren de un detenimiento mucho mayor, que si empezamos ahora no vamos a terminar en una hora. Por lo tanto, prefiero cortar acá y comenzar la próxima clase con las deducciones de la tercera categoría. Y esto va a ser el día lunes a las 20 horas, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien, vamos a... Sí, profe. Bueno, entonces quedamos así, son las 9:10.
hasta acá es suficiente, son muchos conceptos los que ustedes tienen que ver. Sería interesante que para el día lunes repasen estos conceptos que acabamos de ver y así podamos avanzar con las deducciones de la tercera categoría, que son muchas y, como les digo, de suma importancia para la tercera categoría. Así que bueno, chicos, los dejo en libertad. Esta clase va a estar grabada y se va a subir al aula virtual el día de mañana, si Dios quiere, y continuamos con esta clase el día lunes. ¿Les parece? Bueno, profe, listo. Hasta el Muchas lunes. gracias. Hasta el lunes. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.